Bueno chicos, esta semana vamos a trabajar el temita de funciones correspondiente a la sexta guía de trabajo de la semana del 16 al 20 de agosto. Ok, vamos a trabajar el tema de funciones. Vamos a empezar con lo que es la notación y conceptos básicos. Lo primero que nosotros vamos a analizar o vamos a ver aquí son unos ejemplitos que establecen relaciones entre acontecimientos. Por ejemplo, si tenemos un agente vendedor, venda lo que sea, ¿verdad? No importa que venda. Lógicamente que entre más productos venda, más dinero va a ganar, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cómo podemos establecer esa relación? Las ventas con respecto a los ingresos. O sea, de acuerdo a lo que yo venda, así van a ser los ingresos que esa persona va a adquirir, ¿verdad? Eso es una relación, ¿verdad? Porque estoy relacionando ventas con dinero. Y vamos a ver ahorita en otros ejemplos que podemos relacionar otras cosas más, ¿ok? Ahora, el agente por cada lavadora, bueno, es un agente que vende lavadoras, que cada lavadora que venda gana una comisión de 20,000 colones. ¿Okay? O sea, por cada lavadora gana una comisión de 20,000. Entonces vamos a completar la siguiente tablita de valores. Por ejemplo, si lógicamente el vendedor no vende ninguna lavadora, ¿cuántos ingresos va a tener de comisión? 0 ingresos. Pero por vender una lavadora, ya sabemos que se gana entonces 20,000. ¿Qué relación va a haber ahí? Bueno, por una lavadora, 20,000. O sea, por vender, gané, comisioné 20,000. Lógicamente, por 2 lavadoras, entonces va a comisionar 40,000. Si vende 3 lavadoras, entonces va a comisionar 60,000, ¿verdad? Es simplemente una multiplicación, ¿verdad? Ahí lo que estamos haciendo es nada más multiplicando la cantidad de lavadoras por lo que cada lavadora me gano de comisión por venderla. Por 4, entonces me ganaría 80,000. Por 5, entonces me ganaría 100,000. Por 6, me ganaría entonces 120,000. Esto que nosotros estamos armando aquí es lo que conocemos como una tabla de valores, que para que más o menos ustedes vayan ubicándose o vayan teniendo la idea o lo vayan relacionando con cosas que ustedes sí conocen, eso que nosotros estamos poniendo ahí es lo que conocemos como pares ordenados. Vean que los pares ordenados, recuerden que siempre estaba formado por 2 valores. Por ejemplo, aquí un par ordenado sería el 0 con el 0. Otro par ordenado sería el 1 con el 20,000. Otro par ordenado es el 2 con el 40,000. Y así sucesivamente. O sea, en una tabla de valores, ustedes lo que encuentran siempre son pares ordenados. Se supondría entonces que todos los numeritos de arriba corresponderían a valores de X y todos los numeritos de abajo corresponderían a valores de Y. Okay, aquí es donde vamos a ir introduciendo un poquito ya el concepto de función, ¿verdad? Ya el concepto de función y cómo yo puedo representar las funciones. Esta es una forma de representarlas usando tabla de valores. Además, podemos usar lo que conocemos como la fórmula o el criterio de la función. Okay. Esa fórmula que ustedes ven ahí me está describiendo lo que yo fui haciendo en esa tabla de valores. Recuerdan que dijimos, ok, por 0 lavadoras, entonces si yo multiplico 0 por 20,000, o sea, si vendo 0 lavadoras por 20,000, me va a dar 0. Si vendo una lavadora, entonces 1 por 20,000 me darían los 20,000. Y así sucesivamente. ¿Qué significa esta notación? Bueno, primero, ¿cómo se leería? Se lee I de V. O sea, la I que se ve afuera correspondería a ingresos y la V que está dentro del paréntesis corresponderían a las ventas. Y se supone que cuando yo hago en una función esta notación, es que yo digo que la letra de afuera depende de la letra de adentro. Por ejemplo, en este caso yo diría que los ingresos van a depender ¿de quién? De las ventas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las 3 lavadoras, entonces, ¿qué es lo que yo haría? Si yo me vengo aquí a la formulita, entonces yo diría, ok, el ingreso de vender 3 lavadoras, ¿qué sería entonces? Hacer 20,000, ¿verdad que eso es lo que dice la formulita? Por
Y V, ¿quién es? La venta, que en este caso son 3 lavadoras. Entonces, 20,000 por 3, aquí estarían los 60,000. Y así sucesivamente con todos. Si yo quiero saber cuál fue lo que obtuve de ingresos por vender 4 lavadoras, entonces yo diría, ok, los ingresos de 4 lavadoras, entonces es hacer 20,000 por 4 y así sucesivamente. Solo que estos son ejemplitos que nosotros los fuimos haciendo más mentalmente, ¿verdad? Porque se presta para poderlo hacer de esa manera, ¿verdad? De irlo haciendo mentalmente. Ahora, específicamente este ejemplo relaciona ingresos con las ventas, o sea que dependiendo de la venta de lavadoras, así se van a obtener los ingresos. Y podría ser diferentes ejemplos donde podríamos utilizar otros datos que sean relacionados, y eso es lo que vamos a verlo en un par de ejemplitos más que tenemos adelante. Okay, vamos con el ejemplo 2. Dice, al lanzar una piedra hacia arriba, su trayectoria forma una parábola. La altura en que se encuentra la piedra que lanzamos está dada en función del tiempo. O sea, que la altura que tiene la piedra va a depender del tiempo que transcurre. Lógicamente, que en el momento que yo suelto la piedra, yo va a estar a una altura más bajita. Pero conforme va avanzando el tiempo, y depende de la fuerza que yo le di a la piedrita, va a alcanzar una altura y en algún momento va a empezar a bajar. Por eso dice que tiene una trayectoria de parábola. Ahorita vamos a ver qué era eso. Ya en algún otro momento lo hemos analizado en noveno cuando vimos el temita de función cuadrática. En la función cuadrática habíamos analizado que son las que tienen una forma de parábola, que eran o una canastita para abajo o una canastita para arriba. Entonces, por ejemplo, aquí el tiempo, dependiendo del tiempo, así va a ser la altura que vaya a alcanzar la piedra, ¿verdad? Entre más tiempo, lógicamente, digamos, en el tiempo cero no hay altura porque no la ha lanzado. Y ahí, al 1 segundo, o a los 2 segundos, o a los 3 segundos, porque eso dura segundos, ¿verdad? Una piedra subiendo y cayendo al suelo, ¿verdad? Y más o menos, bueno, me están diciendo que su velocidad inicial, empezó con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, y la fórmula o criterio está dada por h de t igual a 20t menos 5t a la 2. O sea, ¿qué significa este h de t con respecto a lo que estábamos viendo anteriormente? El h en matemática representa lo que es altura. Y el t representaría el tiempo, ¿verdad? Entonces, este h de t lo que significa es que la altura depende del tiempo, o sea, del tiempo que transcurra. Y vea que la formulita me habla de un 20t menos 5t a la 2. Esto es una función cuadrática, porque ve que tiene el término al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué forma o qué trayectoria va a tener? Entonces, este movimiento de parábola más o menos se describe con ese dibujito que sale ahí. Digamos que aquí fue en el momento que yo lancé la piedra y empieza a subir, y a subir, y a subir, va a llegar un momento que llega a la altura máxima y ya la piedrita empieza a bajar hasta que llega al suelo, ¿verdad? Esto es una parábola, lo que conocemos como el movimiento que describe una función cuadrática, que también en algún momento lo hemos visto, en noveno lo trabajamos y hasta vimos eso de saber si era una parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, pero esto lo vamos a ir profundizando más adelante. Por el momento lo que me interesa es que ustedes vean que existe una relación entre dos variables, que en este caso, ¿quién es ahora? El tiempo con la altura, que dependiendo del tiempo, así va a ser la altura que va a ir alcanzando la piedra en el momento de su trayectoria. Ahora, puedo también armar una tabla de valores, y esa tabla de valores, vea que la estoy armando dependiendo del tiempo. O sea, el tiempo a los 0 segundos, entonces lógicamente la altura va a ser de 0. ¿Cómo lo puedo determinar? Bueno, yo lo que tengo que hacer es agarrar
este 0 del tiempo de segundos y cambiarlo en la formulita donde está la t. Entonces yo diría 20 por 0, porque recuerden que entre el 20 y la t, cuando no hay nada entre ellos es que hay multiplicación, ¿verdad? Menos 5 por t a la 0, o sea, menos 5 por 0 a la 2. Le doy igual, eso lo meto en la calculadora nada más y ya me va a dar el 0. Lo mismo para el 0.5. Voy a hacer nada más aquí uno para que a ustedes les quede como ejemplo. Digamos, si yo quiero saber cuál es la altura a los 0,5 segundos, entonces, aquí es usando la formulita, ¿verdad? Entonces yo haría 20 por, y voy con el t, ¿verdad? En este caso el t es 0,5, ¿verdad? Porque estoy con 0,5. 0,5 menos 5, y entre el 5 y el t a la 2 también hay multiplicación, y 0,5 al cuadrado. Recuerden que es recomendable siempre poner entre paréntesis cuando voy a elevar números negativos, fracciones, decimales. Es mejor utilizarlo entre paréntesis para que no me genere ningún error en la calculadora. Lo meto en la calculadora y me va a dar 8,75. Y así sucesivamente yo lo iría haciendo con el 1, con el 1,5, me daría 15 con el 1, con 1,5 me daría 18,75, con 2 me daría 20, ¿verdad? Porque yo lo que hago es simplemente quito este 0,5 de aquí y este de aquí y pongo el 1, entonces me da 15. Vuelvo a quitar y pongo 1,5 y me da el 18,75. Vuelvo a probar y lo hago con 2 y me da 20. Vuelvo a hacer con 2,5 y me da 18,75. Vea qué curioso lo que está sucediendo aquí. Vea que aquí me está volviendo a dar otra vez este mismo valor. O sea, ¿eso qué significa? Que ya a partir de este 2, o más bien, a partir de los 2 segundos, cuando ya alcanzó la altura de 20, ya la piedrita va a empezar a bajar otra vez, ¿verdad? Se empezó subiendo, porque empezó en 0, 8,75, 15, 18,75, llegó a 20 y empieza a bajar otra vez. Y ve que incluso me iban coincidiendo con los valores cuando empezó a subir, solo que ahora bajando. A los 3 segundos, vean que me vuelve a dar el mismo 15 que estaba también al 1 segundo. Es porque va bajando. Se va en la otra mitad de la trayectoria. Digámoslo así, que de aquí a aquí, iría del 0 al 2. Digamos, de 0 a los 2 segundos. Y de la otra mitad, vamos a ponerla con otro color, digamos la que está en celeste, ahí iría entonces de los 2 segundos a los 4 segundos, porque ya empieza a bajar otra vez, vean que las alturas vuelven a ser bajitas, van para abajo ya de 18,75, con 3 me vuelve a dar 15, con 3,5 me da 8,75 y con 4 me da 0. ¿Qué significa que con 4 me dé 0? De que entonces ya llegó al suelo otra vez, ¿verdad? Ahora, note que la altura máxima que me está dando en este momento, que vamos a ver, voy a borrar aquí un tirito, porque me va a estorbar esa partecita, pero igual ahí les quedó para en la grabación. Ok, que la altura máxima se da en el momento de 2 segundos, ¿verdad? En el momento de 2 segundos se dio la altura más alta, que fue 20, y esa altura fue de 20, ¿verdad? Y vea que entonces significa que este punto que estamos observando aquí, el 2,20, yo les dije antes que esas tablitas de valores, en teoría, son pares ordenados. Entonces, ¿qué estaría significando este 2,20? Que sería, digamos, este punto, voy a ponerlo en amarillo, este punto más alto, que es donde llegó la piedrita. Que si esto es un par ordenado, ¿qué significa entonces? Que aquí abajo estaría el 2 y el valor de y entonces sería 20. Aquí estaría el 20, porque es un par ordenado. Y de hecho, todos estos que ustedes ven aquí también son pares ordenados. Entonces, este es un ejemplo donde yo ya puedo ver las 3 representaciones diferentes que tiene una función. Está su representación algebraica, que es su formulita. Está su representación en tabla de valores, que es esta tabla que está formada por puros pares ordenados y que se obtienen usando la formulita. Y está su representación gráfica, que es que yo agarro un plano cartesiano, pongo todos esos pares ordenados y después los uno con una línea y ya armé la gráfica. Esas 3 cosas, las 3 cosas corresponden a una representación de una función, que es lo que vamos a ir profundizando
de aquí en adelante, ¿verdad? Y que existen diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, en el caso de los ingresos y las ventas, era un tipo de función lineal. En cambio, este es un tipo de función cuadrática porque formó una parábola. Y vamos a ver más adelante que también existen funciones exponenciales, que de hecho esas son las muy famosas que están usándose ahora para describir todo el comportamiento de los casos de COVID. Yo sé que ustedes lo han escuchado en las noticias cuando dicen que lleva a un comportamiento exponencial. Eso lo vamos a ver este año también en esta parte de funciones. También existen las funciones logarítmicas. Por el momento esas son las que vamos a trabajar, por lo menos a nivel de 10º año. Y existen un montón más, ¿verdad? Nada más que nosotros por el momento, esas son las que se trabajan a nivel de secundaria, ¿verdad? Ok, vamos ahora con la definición de función ya a nivel matemático, ¿ok? Entonces dice, dados dos conjuntos A y B, diferentes o iguales, no importa cómo sean esos dos conjuntos. Si nos vamos a los dos ejemplos de antes, por ejemplo, el conjunto A, en el caso de las ventas, entonces sería la cantidad de lavadoras que voy a vender. Y el grupo B sería, o el conjunto B, sería entonces las comisiones que yo me voy a ganar por vender cierta cantidad de lavadoras. Eso con el primer ejemplo. Con el segundo ejemplo, el conjunto A serían los diferentes tiempos, o sea, a los 0 segundos, a los 0,5 segundos, al 1 segundo. O sea, el conjunto A son todos los tiempos. Y el grupo B serían todas las diferentes alturas que pueden dar dependiendo del tiempo, ¿verdad? Ahora, digamos, eso para que ustedes me entiendan a qué es hablar de un conjunto A y un conjunto B. O sea, es que hay diferentes elementos en los dos donde yo los voy a relacionar. Dice que esos conjuntos tienen que ser diferentes o pueden ser iguales, pero no vacíos. ¿Qué significa no vacíos? O sea, que algo tienen que tener, aunque sea una sola cosa, pero tienen que tener un elemento, ¿ok? ¿Cuándo es una función de A en B? Es cuando a cada elemento del conjunto A se le asigna un único elemento del conjunto B. ¿Y cómo se representa? Se representa con la F, esa F torcidita que es la F de función, dos puntitos, se pone la letra que corresponde al conjunto de salida, digámoslo así, el conjunto A, y luego en una flechita que va al conjunto B. Entonces eso significaría la función que va de A en B. Así es como se leería, esa es la forma correcta. Ahora, ¿qué significa que a cada elemento del conjunto A se le asigna un único elemento del conjunto B? Ok, vamos a verlo utilizando lo que conocemos en matemática como diagramas de Venn. Ok, para que me lo entiendan mejor, hay una relación que existe, que siempre yo he utilizado para que me entiendan el concepto de función y más ahora que estamos recientemente, que celebramos el domingo, el Día de las Madres, es el hecho de ser hijo o ser mamá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer en estos 6 conjuntos que ustedes ven ahí, esos 6 diagramas que ustedes ven ahí, que el primer conjunto, o sea, el conjunto de los primeros elementos, los que están a la izquierda, van a ser hijos. Hijos, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Hijos. Y el segundo conjunto va a corresponder a solo mujeres. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, que yo diga que el 1 va con el 1, eso es como decir que el 1 de la izquierda es hijo del 1 de la derecha. Que el 2 hijo de la izquierda es hijo del 2 mamá de la derecha. Lógicamente en el segundo conjunto tienen que ser mujeres porque son las únicas que pueden ser mamá biológicamente hablando, ¿verdad? Todo esto es hablándolo biológicamente. El 3 del lado izquierdo es hijo del 3 mamá del lado derecho. Ahora, ¿qué pasó con el 4 que me quedó en el conjunto B, digámoslo así, porque entonces en teoría
este que está aquí sería mi conjunto A y este que está aquí sería mi conjunto B, que es lo que llamamos a una función. Y vean que lo estoy relacionando. Entonces, ¿por qué, digamos, yo podría decir que esto sí es una función? Porque este 4 es simplemente una mujer que no tiene hijos. Y eso es posible, ¿verdad? O sea, es posible que una mujer no tenga hijos. Y entonces esa relación o ese diagrama que está ahí sí me representaría una función, porque todos los elementos de A están asociados con un único elemento en B. Ok, veamos el segundo ejemplo. Este es mi conjunto A y este es mi conjunto B. Recordando que el A son hijos y que el B son mujeres, yo aquí estaría diciendo que el 1, 2, 3 son hijos del 5 y del 7. Ahora vea qué pasa aquí. El 7 es una mujer que es mamá del 2 y del 3. Y eso es posible. Una mujer puede tener 2 hijos. Pero ¿qué pasa al revés? Yo podré decir que, por ejemplo, antes de dar la respuesta si es función o no es función, voy con el ejemplo C de una sola vez. ¿Qué pasa en este ejemplo C? ¿Qué pasa en el conjunto A con la letra C minúscula? La letra C minúscula está relacionada con el 3 y está relacionada con el 4. O sea que la C es hijo de 3 y es hijo de 4. ¿Eso es biológicamente posible? Biológicamente posible no es. Entonces ya ese conjunto no es una función. Este sí lo es porque el 6 y el 9, que no tengan hijos, no importa. Hay mujeres que no tienen hijos. Pero que el C sea hijo del 3 y del 4 al mismo tiempo, o sea, ninguna persona pudo haber salido de dos mujeres diferentes. Uno nació de una sola mujer. O sea, solo una mamá puede tener uno. Entonces, ese C no puede ser hijo del 3 y del 4. Por esa razón, ya esa no es una función. ¿Y qué pasa con el D? ¿Qué está pasando con el D? El 9 no se me asoció con nadie. ¿Es posible eso? Incluso hasta Jesús nació de una mujer. O sea, no existe persona en este mundo que venga a este mundo si no es por medio de una mujer. Entonces, eso tampoco es una función, ¿verdad? Ahora, vamos a justificar en el caso de la C el por qué eso no es una función. Primero, un elemento de A no puede tener dos elementos de B. Es porque es como decir que un hijo tiene dos mamás. Eso no es posible. Ahora, en el caso de la D, ¿por qué tampoco es una función? Porque estamos dejando un elemento del conjunto A sin tener un elemento del conjunto B. Y dice en la definición que a cada elemento del conjunto A tiene un único elemento del conjunto B. Y vea que único. Por eso es que este no es función, porque el C no tiene un único elemento de B, tiene dos, y eso no puede ser posible para que sea función. Y cada elemento de A tiene que tener un único, o sea, mínimo uno. Bueno, de hecho, solo uno puede tener. ¿Y qué está pasando en el caso de la D? El 9 no está siendo hijo de nadie. Y eso no puede pasar para que sea una función. Entonces, ¿por qué no es función? Porque hay un elemento de A que, o sea, un elemento de A no puede no tener elementos de B. O sea, aquí nunca me puede sobrar nada. Me puede sobrar en el B, como pasó en el ejemplo A. Vea que en el ejemplo A me sobró el 4, en el ejemplo B me sobró el 6 y me sobró el 9. O sea, en el segundo conjunto pueden sobrar, pero donde no pueden sobrar es en el primer conjunto. ¿Ok? Veamos en el E. El E, el 1, el 2 y el 3, todos son hijos de mamás diferentes. Perfecto, entonces esa sí es función. Ahora vea lo que pasa con la F. La F es, el hijo 3 tiene 1, 2, 3, 4 mamás diferentes. Eso no puede ser posible. O sea, aquí está pasando de nuevo lo que pasó en el ejemplo del lado arriba, ¿verdad? Que un elemento de A no puede tener dos o más elementos de B. O sea, yo no puedo ser hijo de varias mamás diferentes, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo en ese ejemplo también. Entonces, resumiendo, vamos a resumirlo en la explicación que está en la siguiente diapositiva, para que les quede más claro. Ok, resumiendo, chicos, dijimos que entonces el diagrama
el diagrama B y el diagrama E son función. ¿Por qué razón son función? Ok, vamos a analizar el por qué son función. Para que sea función, a cada elemento del primer conjunto se le asocia solo un elemento del segundo conjunto. Eso sucede en esos 3 ejemplos que tienen el check, ¿verdad? O sea, que en el primer conjunto no pueden relacionarse más de una vez, ¿verdad? Eso está sucediendo en esos 3 ejemplos con el check. Ahora, además, vemos que también en el primer conjunto no pueden sobrar elementos. En el segundo conjunto sí pueden sobrar. Vea que en el caso del ejemplo A sobró el 4. En el caso del ejemplo B sobró el 6 y el 9. En el caso del ejemplo E sobró el C y sobró el D. Y todos los del conjunto A, el 1, 2, 3, el 1, 2, 3 y el 1, 2, 3, todos están asociados solo una vez, con un elemento del otro lado, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió con el C, con el D y con el F? Todo lo contrario de eso que estamos diciendo. Estamos viendo en el C y en el F que hay un elemento de A asociado con 2 elementos diferentes o más de 2 diferentes del B. Eso no se puede, porque eso es como decir un hijo con varias mamás diferentes. ¿Y qué pasa en el caso de la D? Que es lo que decía ahí, donde pueden sobrar es en el conjunto B, pero nunca pueden sobrar en el conjunto A, porque es como decir que hay una persona que no es hijo de nadie, o sea, que nació de la nada, y eso no es posible, ¿verdad? Entonces, del conjunto A nunca pueden sobrar, todos tienen que estar relacionados siempre con alguien del conjunto B. Eso es resumiendo, entonces, del concepto de lo que es una función. Vamos ahora, teniendo claro, viéndolo por lo menos en los diagramitas de Venn, cuándo algo es una función y cuándo no es una función, vamos a aprender a cómo reconocer en las 3 diferentes notaciones que se nos pueden presentar cuándo es una función y cuándo no es una función. Como les he estado mencionando, las funciones las podemos representar de 3 maneras diferentes. La primera es representándolo tabularmente, o sea, usando una tabla, que consiste en representar los valores de las variables en una tabla que debe indicar qué letra representa cada variable y las unidades de medida. Por ejemplo, en el primer ejemplo que hicimos hoy, que era el del vendedor de lavadoras que comisionaba 20,000 colones por cada lavadora, esa fue la tablita que se armó. La V son las ventas, o sea, si vendo 0 lavadoras, si vendo 1 lavadora, si vendo 2 lavadoras, 3, 4, 5, 6, sucesivamente. Y el I de V es el ingreso que depende de las ventas, que nos dio 0, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, que incluso nosotros al principio lo sacamos casi que de lógica. No ocupamos ni siquiera la formulita. Pero, ¿qué es lo que necesitamos ver? Bueno, que yo lo puedo representar así, en una tablita. Y recordar que esos elementos que están en esa tablita son pares ordenados. Los numeritos de arriba corresponderían a X y los numeritos de abajo corresponderían a Y, para efectos de hacer una gráfica después. La otra representación es la algebraica, que es la fórmula, ¿verdad? Se le llama fórmula o criterio de la función, que en el caso de las ventas dijimos que era I de V igual a 20,000 por V. ¿Por qué? Porque por cada lavadora vendida se comisionan 20,000. Entonces el ingreso depende de las ventas. Esa es la formulita, ¿verdad? Esa es la otra representación. Y la tercera representación es la gráfica, que consiste en graficar un sistema de coordenadas, o sea, un plano cartesiano, donde ponemos los pares ordenados que resultan de asociar las variables, o sea, todos los numeritos que están en la tabla de valores. Entonces, aquí se ve pequeñito, pero quizás ustedes sí lo logren ver mejor. Vemos acá que, por ejemplo, en el eje X, vea que en la tablita, donde está la V, está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vea que aquí en el eje X está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y en la segunda línea de la tablita están los ingresos. Esos corresponden a los Y. Entonces aquí los podemos observar también. Está el 0, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000,
120.000, bueno, y sigue 140.000, en realidad uno puede poner todos los que uno quiera. Y ellos son, para poder yo haber hecho esta línea azul que está ahí, que esa corresponde a la gráfica de esta función, era nada más armar los pares ordenados. Entonces, ¿qué es lo que uno hace de primero? Bueno, pone 0 con 0. Entonces voy a hacerlo, vamos a ver, voy a hacerlo con este amarillo a ver si se ve bien. Entonces 0 con 0. El 1 va con el 20.000, ve que sería aquí. El 2 va con el 40.000, vea lo que aquí está. Son puros pares ordenados. El 3 va con el 60.000. Entonces uno agarra y arma todos esos parcitos ordenados. El 4 con el 80.000. El 5 con el 60.000. Incluso en un tipo de función como esta, que son lineales, no hace falta hacer tantos pares ordenados. Incluso con solo dos, con solo que usted agarre y haga los dos extremos, por ejemplo, el 0, 0 y el 6 con el 120.000, ya después nada más agarro una regla que pase por esos dos pares ordenados y esa es la gráfica de la función. Entonces, esas son las tres representaciones que va a tener una función. Ahora, vamos a aprender, así como lo hicimos con los diagramas de Venn, cuando yo puedo saber si una tabla de valores corresponde a una función o no corresponde a una función. Cuando una fórmula corresponde a una función o cuando no corresponde a una función. O cuando una gráfica corresponde a una función o corresponde a algo que no es una función. ¿Ok? Vamos a ver ahora que en cualquier representación que se muestre una relación, es posible también determinar si es o no una función, en cualquiera de las tres representaciones que vimos antes, o con tablas de valores, o con expresiones algebraicas, o con la gráfica ya hecha. Ok, entonces, vamos a verlo cuando me dan tablas de valores. Bueno, ahí salen los 6 ejemplos de una sola vez, pero vamos a ir analizando uno por uno porque incluso ya hasta están hechos, ¿verdad? Nada más para que ustedes, y están hasta explicaditos el por qué es que sí es o no es una función. Entonces aquí yo nada más lo que voy a hacer es como a recalcarlo y a subrayarlo para que ustedes lo tengan presente. Entonces, cuando me dan tablas de valores, vamos a hacerlo, voy a darles como las claves más fáciles o más sencillas para que cuando ustedes se les dé una tabla de valores, con solo que se fijen en un pequeño detallito, con solo eso ustedes van a decir si es o no es función. Donde ustedes tienen que prestar atención. Primero, que la tabla de valores esté llena. Eso es lo primero. O sea, ¿qué significa? Vea lo que pasa en la tabla 5. En la tabla 5, aquí no hay número. Ya solo eso hace que no sea una función. ¿Por qué? Porque recuerden que los primeros elementos, si lo traducimos a diagramas de Venn, los primeros elementos serían los hijos. Viéndolo como que si esto fuera un diagrama de Venn, pero hecho tabla. Y los segundos son las mujeres, que pueden ser mamás o no pueden ser mamás. El que este 0,2 no tenga a nadie aquí, me está diciendo que entonces ese 0,2 no es hijo de nadie. Y eso no podía pasar en una función. O sea, esto es solamente una relación, nada más. Por eso aquí dice, ve, no corresponde a una función. Entonces, lo primero que yo tengo que fijarme cuando me den tablitas de valores es que las tablitas estén llenas. Especialmente la segunda línea. Porque todavía que la línea de arriba esté vacía alguna, no importa, eso es porque es como una trampita, ¿verdad? Porque al final quiere decir que nada más esa persona no existe, o sea, no hay ahí no había nadie, o sea, es como para enredar. Donde siempre tiene que estar completo son las segundas líneas, ya como requisito principal. Y el otro detalle que tenemos que fijarnos siempre es que los numeritos de la primera línea todos sean diferentes. No pueden haber repetidos nunca. Porque que hayan repetidos es como hacer el caso aquel donde teníamos un hijo con 2 mamás o un hijo como con 4 mamás, como el ejemplo de la F, que era el 3 que iba con todo el montón de números. Eso es lo que pasaría si se repiten números. Entonces, cuando yo lo tengo en forma tabular, tengo que verificar primero que todas las tablitas estén llenas, que no hayan huequitos en la segunda línea y que en la primera línea todos los números sean distintos. Entonces, por ejemplo, veamos, ahora sí vamos con la primera. ¿Por qué si es una función? Dice, vemos que el 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7, todos son diferentes y los números de abajo todo está lleno. Los de abajo pueden ser iguales, pueden ser diferentes, pueden ser como sea, fracciones, negativos, no importa. Me interesa analizar que en la primera fila no se repita nada y que ambas filas tengan todo completo, que todo esté llenito. Eso es lo único que tenemos que fijarnos cuando nos dan una tabla de valores. Ahora, veamos el segundo ejemplo. Vea por qué no es una función. Vean que se está repitiendo. En la primera fila, el 7 se está repitiendo 3 veces. Y ya con solo eso, hace que no sea función, aunque esté todo llenito abajo. ¿Verdad? Ahora, sí habría que tener un cuidadito ahí, porque a veces son trampas que ponen. Puede ser que se repita este 7 3 veces, pero resulta que el número que le ponen aquí también es el mismo en los 3 casos. Entonces ahí lo que están haciendo es como insistiendo que Pedro es hijo de Juana. Pedro es hijo de Juana y Pedro es hijo de Juana. Pero Pedro es hijo de Juana, es una vez. Aunque me lo pongan 3 veces, al final es en realidad solo una vez. O sea, lo que sí hay que fijarnos es que, digamos, aunque hayan repetidos, y si con los que están asociados son diferentes, entonces ahí sí ya no es función. Pero podría ser que en algún momento les pongan una trampita y se los pongan repetidos arriba, pero también repetidos abajo. Entonces, al final es solo un par ordenado. Nada más que lo repitieron, como para engañar, pero sí es función. Pero en este caso sí no, porque el 7 está con el 1, el 7 está con el 16, el 7 está con el 49. O sea, el 7 es hijo del 1, del 16 y del 49, de mamás diferentes. Entonces no funciona. Pero si ahí estuvieran todos con 1, 1 y 1, entonces como decir Pedro es hijo de Juana, nada más que lo dijeron 3 veces, pero ya Pedro es hijo de Juana, no habría problema si pasara así, ¿verdad? Es nada más ese cuidado que hay que tener, porque a veces son esos pequeños detallitos que tal vez uno no lo menciona en el momento y después salen ejemplos así. Que veamos en el ejemplo 3, ¿por qué si es función? Vemos que todos los numeritos de arriba, 0, menos 4, 4, 1, menos 1 y 14, todos son diferentes y la tablita está completa. Es función. ¿Por qué la 4 sí es función también? Vemos que los numeritos de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, todos son diferentes. Aunque el otro vea que todos son iguales. No importa. O sea, el 9 tiene todos esos hijos. Bueno, ya eso no se da tanto, ¿verdad? Que tantos hijos, pero eso es de que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hay 7 hijos del 9. Entonces, por eso es función. Ya vimos en el 5 por qué no era función, ¿verdad? Porque había un hijo sin mamá y eso no puede ser posible, ¿verdad? O sea, está bien, en la primera fila no se repiten elementos, pero la segunda fila está incompleta. Eso no puede pasar para que algo sea una función. ¿Y por qué la última no es función? Muy evidentemente, porque vemos el 1, que es hijo de un montón de mamás diferentes, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5. Eso no puede pasar para que algo sea función. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, en resumidos, fijarse cuando hay una tablita. Me fijo que la tablita esté completa y me fijo que los elementos de la primera fila nunca estén repetidos. Y si están repetidos, me cercioro si el segundo elemento es diferente o si es igual. Si es diferente, no es función. Y si es el mismo, fue que nada más lo repitieron 2 veces o 3 veces, entonces ahí sí es función. Nada más es tener ese cuidado, ¿verdad? Eso cuando me lo dan en forma tabular. Cuando la representación es en forma algebraica, aquí hay que tener presente algo. Primero, me tienen que dar, la forma algebraica es que me dan la fórmula. Aquí tal vez le va a quedar claro, antes que me estaba preguntando Tony, que si siempre iba a ser el 20.000. No, es que va a depender de la función. Por ejemplo, aquí en este primer ejemplo, la función es 3x. En este ejemplo, la función es raíz de x. En este ejemplo, la función es x al cuadrado menos 1. Y en este otro ejemplo, la función es x menos 5. ¿Ve? Ahí hay funciones lineales, hay funciones cuadráticas, hay funciones de raíz cuadrada. Y vea que se puede usar, por lo general se usa la f de función, pero también es habitual usar h, g, ¿verdad? Que es la notación de función. Ahora,
En este tipo de funciones, cuando me lo dan en forma algebraica, tienen que definirme quién es el conjunto A y quién es el conjunto B. En este caso, específicamente, me están diciendo que el conjunto A y el conjunto B son conjuntos de los números reales. Esto nosotros ya lo hemos trabajado en séptimo, en octavo y en noveno. Voy a repasar un poquito qué eran esas notaciones, ¿verdad? Porque aquí la F, digamos, la F simplemente es definir que como la fórmula es con F, entonces aquí se usa la F. Como la fórmula en el segundo es con H, entonces aquí se usa la H. Como en el tercero la formulita es con G, entonces aquí usan la G. Y en el cuarto, como la formulita es con F, también vuelven a usar F. Se ponían los dos puntitos, el primer conjunto corresponde a A, que es el conjunto de salida, y el segundo conjunto es B. Pero aquí los conjuntos que están utilizando son conjuntos de números reales. A veces pueden venir nada más entre llavecitas ciertos números, ¿verdad? Solo que aquí están usando conjuntos un poquito más grandes, ¿verdad? Porque estos conjuntos son conjuntos grandes. Entonces, aquí yo les puse como un recordatorio quiénes eran estos conjuntos. La N correspondía a los números naturales. ¿Quiénes eran? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y puntos suspensivos porque ahí siguen infinitamente. Esos eran los números naturales. Eso es lo que uno vio en la escuela. Son los números que uno trabajó cuando estuvo en la escuela. Cuando ustedes llegaron a séptimo, vimos que existen, aparte de los números naturales, los números negativos, que es los que conocemos como enteros, y se representan por una Z. Entonces ve que trae puntos suspensivos a ambos lados y vienen los negativos a la izquierda, los positivos a la derecha y el 0 en el medio. Ya que por lo general uno siempre lo coloca como, bueno, en el medio porque es como el límite entre los positivos y los negativos. De este Z yo puedo poner solo Z más, como pasa en el ejemplo 4. ¿Qué significa Z más? O sea, Z más sería entonces nada más de aquí para allá. Digamos, de aquí para acá sería Z más. Y de aquí para allá sería entonces Z menos. El 0 nunca se mete como ni positivo ni negativo. Recuerden que el 0 es neutro. El 0 solo está en los naturales. O sea, el 0 sí es natural. Pero el 0 no es ni de Z más ni de Z menos. Es de Z. Y también de N. Recuerden que esto también nosotros lo habíamos analizado, de que los naturales también son enteros, ¿verdad? Porque vea que de aquí para allá son los naturales y están dentro de los enteros, ¿verdad? Luego, cuando llegamos a octavo año, perdón, vimos los racionales, cuando vimos todo lo de fracciones, todo lo que trabajamos en fracción, todo lo que yo puedo convertir en fracción es un número racional, donde el número de arriba es entero, el número de abajo es entero, pero el único entero que no puede ser abajo es 0, porque yo no puedo dividir nunca entre 0, ¿verdad? Eso todo lo trabajamos en octavo, que vimos todo lo de fracciones, cómo pasar de decimal a fracción, de fracción a decimal, sumas, restas, multiplicaciones, todo eso se trabajó en octavo. Cuando llegamos a noveno, vimos los números irracionales, que eso fue todo lo que se trabajó a principio del año pasado, que una parte sí la logramos ver en forma normal presencial, y luego ya lo tuvimos que retomar cuando empezamos todo este proceso de la virtualidad, ¿verdad? Por la pandemia. Entonces, los irracionales es lo que yo no puedo convertir en fracción, que por lo general son raíces, ¿verdad? Raíces que no son exactas. Por ejemplo, dentro de los irracionales está el famoso pi, que es el 3,14 y un montón más. El E también, que es el 2,71. Bueno, nosotros todo eso lo trabajamos el año pasado. Y los números reales son todos los racionales junto con los irracionales, ¿verdad? Ya en los reales están todos los que sí son fracción y los que no son fracción, todos juntos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque en ejemplos como estos, entonces, ¿cómo yo puedo determinar si estas formulitas que yo encerré con un cuadrito rojo son funciones o no son funciones? Entonces, ¿por qué yo sé que la f de x igual a 3x sí es una función? Aquí es donde vamos a empezar a analizar. Es porque recuerden que yo tengo que tomar los elementos del conjunto A, que en este caso es Q. ¿Y quién era Q? Todo lo que yo puedo poner en fracción, ¿verdad? Y tiene que darme un elemento que sea real. Y recuerde que en real están todos. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que cualquier número que yo agarre que sea fracción y lo sustituyo aquí en la X, que yo agarre y haga
3 por 1/2, o 3 por 5 cuartos, o 3 por -1, porque esos también son de Q, ¿verdad? Recuerden que los números enteros, todos tienen imaginario un 1 abajo, ¿recuerdan? ¿Y eso qué hacía? Que entonces también ellos son racionales, porque se pueden convertir en fracción. Todos los numeritos enteros tienen unos abajos imaginarios, que entonces son fracciones, entonces también son de Q. Recuerden que los N están dentro de los Z están dentro de los Q, y Q y I están dentro de R. Este está aquí y este está aquí, ¿verdad? Entonces, como en una función es agarrar los elementos de A y asociarlos con algún elemento de B, usando la formulita en este caso, entonces si yo agarro cualquier número de Q, o sea, de este conjunto, y lo multiplico por 3, el número que yo obtengo es un número real. ¿Sí? Porque cualquier número multiplicado por 3 vuelve a dar un número real. Por eso es que esto es una función. Vean lo que pasa con el ejemplo 2. Porque no es una función. Veamos y analicémoslo. Dice que yo tengo que agarrar cualquier número natural y tengo que obtener solo números enteros. Entonces vean el ejemplo que me pusieron aquí. ¿Qué pasa si yo agarro el 5? El 5 está en los naturales. Pero cuando yo pongo raíz de 5 me da 2.23. ¿Y 2.23 es un numerito de Z? No, porque tiene decimales. Recuerde que en Z los números no tienen decimales. Entonces, ¿qué significaría eso? Que si yo estoy haciendo un diagrama de Venn, por ejemplo, donde yo voy a poner el 5, que está en el conjunto A, para asociarlo con alguno del conjunto B, que es Z, me va a quedar en blanco, porque aquí no hay un número en Z que pueda ir con 5, porque raíz de 5 lo que me da es 2.23, y el 2.23 no está en el conjunto Z. Entonces, por esa razón, va a quedar este 5 sin mamá. O sea, es un 5, y no solamente pasa con el 5, de hecho pasa con un montón de números. Si yo agarro, por ejemplo, 7 es natural, pero donde yo hago raíz de 7, eso me da un número también con decimales, que de hecho no se convierten ni siquiera en fracción. Entonces, menos van a ser enteros. Entonces, todos esos números quedan sin mamá. Y al quedar sin mamá, eso los convierte en una relación nada más, que no es una función. Ok, ahora veamos con el 3. En el ejemplo 3, si yo llego y digo, ok, la formulita es x a la 2 menos 1. Tengo que agarrar enteros. Si yo agarro enteros, ¿qué serían? Menos 4, menos 3, menos 2, y los meto en esta formulita, obtendré números reales, que es lo que dice el segundo conjunto. O sea, se supone que yo tengo que tomar, la idea de las funciones es que yo agarro numeritos del primer conjunto, los meto en la formulita y tengo que obtener numeritos del segundo conjunto. Entonces, por eso fue que en el caso del ejemplo 2 no me funcionó, porque si yo agarro números naturales y los meto en esta formulita, no obtengo siempre números enteros. O sea, de estos no los obtengo siempre. Hay casos donde no, porque me dan decimales. En cambio, si yo agarro aquí números enteros, cualquiera de estos números enteros, los meto en la formulita, obtendré números reales. De ahí sí, porque cualquier número que me dé es real. Y esta formulita no me genera error nunca en la calculadora, porque recuerden que también existe, cuando yo meto en la calculadora y me generó error, es porque no existe ese número, ¿verdad? Pero elevar un número al cuadrado y hacerle -1 va a darme siempre un número real, porque pueden darme fracciones. Bueno, en este caso incluso ni me darían fracciones nunca, porque todos los números enteros elevados al cuadrado restándole 1 siempre vuelven a dar enteros. Y los enteros son reales. Entonces, por eso es que esta también es función. Ahora, veamos lo que pasa con la 4. ¿Por qué también la 4 sigue siendo función? Porque si yo agarro, voy de nuevo, elementos de Z más, o sea, del 1 en adelante. Recuerda que dijimos que Z más era del 1 en adelante. Si yo agarro el 1
y hago 1 menos 5, me da menos 4. Digamos, el 1 va con menos 4. Si agarro el 2, 2 menos 5, me da menos 3. Si yo agarro el 2 y lo meto en la formulita, digo el 3, 3 menos 5, o sea, el 3 menos 5 me da menos 2. Tienen que darme números de z. Y estos números que yo estoy poniendo aquí, menos 4, menos 3, menos 2, son de z. ¿Sí? Véalos, aquí están. Todos esos son números de z. Y si yo sigo probando y probando, todos los que me siguen dando son de z. Entonces, por esa razón, esto sí es una función, ¿verdad? No es función cuando yo agarro un número, lo meto en la formulita y el número que obtengo no está en el segundo conjunto. Si no está en el segundo conjunto, entonces ya no puede ser función. Esa es la forma de saber cuando es en forma algebraica. Ahora, no siempre me tienen que dar Z, Q y N. O sea, pueden darme inclusive 3 numeritos en unas llavecitas. Entonces yo agarro esos 3 numeritos, los meto en la formulita y me fijo que me den los numeritos del segundo conjunto. Si alguno no me da, es porque entonces no es función, porque entonces ese elemento va a quedar sin mamá y eso no puede pasar. Todos tienen que tener una mamá, ¿verdad? Eso cuando es en forma algebraica. Y por último, cuando me dan en forma gráfica una relación, yo lo único que hago es trazar líneas verticales. O sea, yo encima de la gráfica trazo líneas verticales. Incluso puedo trazar todas las que yo quiero. Y con solo que en alguna parte de la gráfica la línea corte en 2 o más puntos, no es una función. Entonces veámoslo. Por ejemplo, esto es una circunferencia, que de hecho las hemos trabajado un montón este año, ¿verdad? ¿Por qué esto no es una función? Es nada más una relación, pero función no es. Si yo trazo líneas verticales, lo que pasa es que aquí, si me pongo a trazar líneas verticales, no sé qué tan rectas me van a salir. Digamos que yo trace esta línea, bueno, aquí estaba una con puntos discontinuos, que cuando yo la tracé, chocó aquí y chocó aquí. Tengo que trazarlas en forma vertical. Si trazo aquí, vea que en cualquier parte que yo trace una línea vertical, tiene que ser vertical, es que tiene que ir rectitica, es que aquí con el mouse se me tuerce. Vea que siempre chocan un punto arriba y un punto abajo, un punto arriba y un punto abajo. Con solo eso, ya eso no es una función, porque está chocando en más de un punto. O sea, ya con solo que choquen 2 o más, ya no es una función. Pero solo trazando líneas verticales como encima de la gráfica. Veamos, por ejemplo, esta. Esta, la gráfica, voy a repintarla. Es esta línea, la que sale en negro es la gráfica, ¿verdad? Este pedacito y esto. Entonces, si yo empiezo a trazar líneas verticales, choco solo en un punto, chocó solo en un punto, 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 solo... Vea que no está chocando a la gráfica nunca en 2 puntos, solo chocan en un punto. Entonces, esta sí es una función. Esta sí corresponde a función. Porque vea que por más que yo trace líneas y líneas y líneas y líneas, si las trazo verticales, lógicamente, ¿verdad? Porque si yo la agarro y la trazo horizontal, sí me choca. Pero tienen que ser en forma vertical y bien recticas, ¿verdad? Visualmente uno se las imagina bien rectitas. Si no choca en más de un punto, es función, como sucede en este ejemplo. Veamos lo que pasa en el 3. Vea que en el 3 lo que es gráfica es lo que está en negro. Entonces, esta que está con puntos discontinuos, ya chocó en 2 puntos. Y si yo trazo otra por aquí, también choco aquí y choco aquí. Si trazo otra por aquí, también choco aquí. Bueno, tiene que ser vertical, ¿verdad? Es que ahí me quedan torcidas, pero lo correcto es vertical. Esa sí me salió rectita. Ve, chocan en 2 puntos, un punto arriba y un punto abajo. Entonces ya eso es porque no es una función. O sea, si yo trazo y me chocan 2 puntos, no es función. Veamos aquí. Si yo trazo, me chocan 1, me chocan 1, en 1, en 1, en 1, en 1. Aquí me chocó en 1, en 1. O sea, siempre vea que por más que yo trace, me choca solamente en un punto. Esta sí es función, porque solo chocan en un punto. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Ve? Ya chocó en un punto arriba y chocó en un punto abajo.
Y si lo hago aquí también chocó. Si lo hago aquí, con solo en un punto, con solo en una parte que eso suceda, ya no es una función. Y aquí igual, si trazo aquí, choco en uno, choco en uno, choco en uno, choco en uno, en uno. O sea, por más que yo quiera trazar, siempre va a chocar solo en un punto. Entonces sí es función. Esta sí chocó en dos, entonces por eso no era función. En la parte gráfica siento yo que es la más sencilla, ¿verdad? Porque es simplemente trazando. Yo las estoy trazando aquí para que ustedes me entiendan, pero con solo que visualmente usted se imagine las líneas verticales y usted vea que por más que trace líneas verticales nunca tocan en más de un punto, es función. Con solo que ustedes ya vieron que chocó en dos puntos, ya eso hace que no sea función. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando tenemos gráficas, en las gráficas a veces hay pares, o sea, todas las gráficas están formadas de pares ordenados. Y mientras donde haya línea negra, es porque ahí hay un par ordenado. Si existe un huequito, es porque ahí no hay un par ordenado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No sé, es que en la práctica, ahorita ustedes van a ver algunas gráficas donde vienen bolitas abiertas o bolitas sin relleno, digámoslo así. Bolitas sin relleno o bolitas con relleno. Cuando vienen con relleno es porque la gráfica sí está en ese punto. Cuando viene sin relleno es porque no hay gráfica ahí. Nada más está la bolita, pero no hay gráfica. Mientras exista línea, donde haya línea es porque ahí está todo repleto de pares ordenados, ¿verdad? Entonces, porque recuerden que todas las gráficas se construyen por medio de pares ordenados, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tengo la gráfica hecha, para saber si es función o no es función, solo hacemos líneas en forma vertical que solo choquen en un punto a la gráfica. Si tocan en más de un punto es porque esa gráfica no es de una función, es solamente de una relación. Entonces, esas son las tres representaciones diferentes que hay para una función, en su forma tabular, en su forma algebraica y en su forma gráfica. Muchas gracias por la atención.